No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Huyan a los montes. ¿Cuándo llegará el momento? ¿Es tiempo de abandonar las grandes ciudades? Profecías del tiempo del fin. En línea con Oliver Coronado. Este jueves 13 de julio de 2023, a las 16 horas de Venezuela. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías. Bienvenidos nuevamente, Dios les bendiga, un feliz día para ustedes, que el Señor les acompañe en la tarde de hoy. Es un placer acompañarles y estaremos compartiendo, como siempre, este servidor, Oliver Coronado en los controles, producción y conducción, Mari Carmen Díaz en la Secretaría Técnica y Juan Eduardo Dicea en la dirección de Radio La Voz Internacional, transmitiendo para todos nuestros amigos y hermanos en todas nuestras redes sociales y dando a todos una excelente y cordial bienvenida. Hoy tenemos un tema poderoso que nadie puede ni debe perderse, ¿ok? Es un tema maravilloso y de antemano vamos a iniciar con lo que es la presentación de la tarde de hoy. Así que damos a todos una cordial bienvenida. Estamos en vivo. La prueba de que estamos en vivo es esta que les voy a colocar en pantalla. Y es que tenemos a toda nuestra audiencia esperando por el tema. Un gran abrazo para todos los que se conectan y comparten con nosotros las buenas nuevas del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente una cordial bienvenida para todos y que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Suena el redoble y entramos directamente en el tema de hoy que tiene por título Huyan a los montes. Un tema sumamente interesante, no pueden ustedes perdérselo ni pueden dejar de compartirlo. ¿Por qué? Bueno, porque este tema ha sido un tema que me han solicitado siempre, hermano Oliver, cuando usted va a hablar sobre la importancia de no vivir en las ciudades, sobre la importancia de nosotros estar apercibidos en los tiempos que estamos viviendo, de cuidar a nuestra familia, sobre todo los que viven en grandes ciudades. Bueno, hoy no se pierdan el tema porque el tema de hoy va a estar interesante y el tema de hoy va a estar 100% educativo y además seguimos con la temporada Profecías del Tiempo del Fin. Hemos venido en orden cronológico estudiando desde la marca de la bestia, el sello de Dios y por supuesto ya estamos en el momento cuando hay un problema de intolerancia religiosa en el mundo, cuando ya nosotros estamos obligados a tomar decisiones y ha llegado ese momento donde en los Estados Unidos de América se comienzan a promover leyes que limitan la conciencia y luego el mundo, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, las adopta y entonces este tema está ubicado justamente en ese contexto, aunque voy a hablar mucho sobre el punto de la importancia de no vivir en grandes ciudades o en ciudades donde la impiedad es algo común, donde el pecado es algo de todos los días. Así que no se puede perder el tema de hoy porque el tema de hoy va a estar sumamente interesante. No olvide que con un clic me paso al chat. Yo tengo múltiples pantallas. Aquí estoy viendo los que están conectados en YouTube, en Facebook, en Twitter. Tengo múltiples pantallas. Estoy viendo todo lo que ocurre. Puedo mirar, leer algún mensaje. Y con un clic vuelvo y regreso a la presentación de la tarde de hoy. ¿Ok? ¿Qué les parece si iniciamos como siempre? Teniendo primeramente una palabra de oración. Vamos a orar, acompáñennos. Querido Padre, queremos darte las gracias en esta tarde por tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra nos alimenta, nos alienta. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la serie y es mirar lo que tú has dicho en tu palabra en relación a vivir en ciudades, a nosotros estar en grandes
metrópolis, Señor, donde hay tantas personas. En cuanto a la señal que tú has dejado para abandonar definitivamente esos lugares, todo esto lo estaremos tocando a la luz de tu palabra y del espíritu de profecía. Por favor, dirige a nuestra audiencia. Bendice todos los sistemas, a los que escuchan por la radio, dale sabiduría e inteligencia. Y guárdanos al presentar tu mensaje y sé tú el maestro en la tarde de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Huyan a los montes. Interesante tema. Fíjense la pregunta que le hice a la inteligencia artificial. Hablando de la inteligencia artificial, para este viernes, o sea, para mañana, vamos a lanzar ese corto debate que tuve con la inteligencia artificial. No lo pudimos hacer el viernes pasado por detalles técnicos, pero mañana sí lo vamos a estar lanzando. Así que pendientes, porque va a estar interesante el debate que tuvimos en cuanto a quién cambió el sábado por el domingo. No se lo pierda. Mañana estaremos lanzándolo en horas de la tarde, a vísperas del sábado, para que usted vea esa discusión que tuvimos con la inteligencia artificial. Miren la pregunta que le hice. En una hipotética crisis de intolerancia religiosa, ¿dónde sería mejor vivir? ¿En las ciudades o en el campo? Le hice esta pregunta. Ella me dio una respuesta un poco larga. Como siempre, me presenta muchos puntos. Yo tomé los 2 puntos principales que creo más convenientes compartir con la audiencia. Miren lo que me dijo. En las ciudades puede haber una mayor competencia por los recursos, una mayor vulnerabilidad a la propagación de enfermedades y una mayor exposición a la violencia y al crimen. En una crisis mundial, las ciudades también pueden ser más vulnerables a disturbios y saqueos. Interesante la manera que ella, con sus cómputos, razona cuál sería, hipotéticamente, habiendo una crisis de intolerancia religiosa, dónde sería mejor vivir. Y ella dice, mira, en las ciudades tú tendrías estas dificultades, ¿ok? Propagación de enfermedades, mayor exposición a la violencia y al crimen. Pues en una crisis mundial las ciudades también pueden ser más vulnerables a disturbios, a saqueos. Por otro lado, en cuanto al campo, ella dijo, en el campo, por otro lado, puede haber una mayor sensación de seguridad y privacidad, así como una mayor posibilidad de ser autosuficiente en términos de producción de alimentos y recursos. Además, las comunidades rurales suelen tener una mayor tradición de cooperación y apoyo mutuo, lo que puede ser valioso en caso de crisis. Entonces, si usted nota, hay mayor sensación de seguridad, de privacidad, mayor posibilidad de ser autosuficiente en términos de producción de alimentos, de recursos, como el agua, por ejemplo. Además, las comunidades rurales suelen tener una mayor tradición de cooperación y apoyo mutuo, lo que puede ser valioso en caso de crisis. Entonces, fíjense lo que ya de antemano arroja la inteligencia artificial. Hasta ella misma dice, mira, Oliver, sin duda, en el caso de una crisis, no sería muy conveniente estar en una ciudad. Claro, si no hay crisis y todo está bien, los recursos abundan en las ciudades y hay muchas oportunidades. Pero en caso de una crisis no es el mejor lugar, mientras que en el campo es totalmente lo contrario. Ahora bien, hoy vamos a estudiar 2 puntos que son claves y quiero dejárselos claros al iniciar el tema. 2 puntos que son claves. El primer punto es entender cuál fue el plan de Dios en relación a vivir o no en las ciudades. ¿Ok? Eso es lo primero que yo quiero que usted entienda, porque este tema ha sido muy mal entendido. Algunos se han aprovechado para dar información que no es correcta. Han creado pánico en las personas. La gente ha salido al campo sin tener la capacidad y los recursos para manejar esta salida. Han tomado decisiones forzadas. Algunos han tenido que volver con, como dicen en Venezuela, las tablas sobre la cabeza. ¿Ok? Entonces, hoy yo voy a dividir el tema en 2 puntos. El primer punto, donde me voy a concentrar bastante, es el tema de por qué hoy día no conviene vivir en una ciudad grande
podríamos decir, sería medio conveniente vivir en una ciudad pequeña o en un pueblo, ¿ok? O en un pueblo. Ese es un punto que quiero tratar y quiero explicarles para que quede claro el por qué hoy, cuando no hay ninguna ley por ningún lado, ni hay limitación en cuanto a la libertad de conciencia, por qué hoy no conviene vivir en grandes ciudades. Yo no sé qué hace la gente viviendo en grandes ciudades. Sinceramente se los digo con tristeza y dolor. Yo he estado en Nueva York, he estado en Madrid, he estado, por ejemplo, en Roma, he estado, por ejemplo, en Caracas. Cuando yo veo a gente viviendo en grandes ciudades atestadas de gente, yo me pregunto qué hacen allí mis hermanos adventistas del séptimo día que tienen este mensaje. Otra cosa, este mensaje parece que lo tenemos oculto bajo la cama y nadie lo quiere predicar, al igual que el mensaje pro salud. Querido hermano, querida hermana, tenemos un mensaje potente y hermoso y no lo queremos predicar. Nos da vergüenza predicarlo. Bueno, yo les digo una cosa, si ustedes entran a nuestro canal, lo vamos a predicar y no nos vamos a cansar de hacerlo, ¿ok? Un saludo para Héctor en Puerto Rico. Un abrazo para todos. Voy a sonar el redoble y ese va a ser el primer punto que vamos a tratar y al final vamos a entrar entonces en el momento cuando ya es obligatorio que tengamos que abandonar las ciudades. Sueno el redoble y prepárense porque vamos a materia bíblica. La ciudad. Ahí usted la puede mirar en pantalla. Mire, puse una imagen donde se ve como una pequeña abertura en una malla de ciclón de cerca y se ve una ciudad llena de automóviles, sonando sus cornetas, sus pitos, haciendo ruido, carros vienen, carros van, autos vienen, autos van, millones de personas atestadas allí. Algo que es muy común ver y la gente le encanta ir a vivir a estas ciudades como en Brasil abundan, Río de Janeiro, Brasilia. Yo he estado por esos lados y son millones de millones que viven allí, como es en ciudades como en Estados Unidos, en Boston, en Houston y pare de contar, al igual que en Sudamérica. O sea, yo no entiendo, mis hermanos, cómo es posible que la gente viva hacinado y vivan hacinados en ciudades como estas. Pero vamos a hablar de las ciudades. Y quiero decirles que en Génesis capítulo 4, verso 17, la primera mención que hay de ciudades no aparece en la descendencia o que representa a Dios. De hecho, Génesis 4:17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo, o mejor dicho, dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Entonces, lo primero que usted y yo vamos a conseguir es que el primero que edifica una ciudad es es Caín. Y Caín no es cualquier persona en la Escritura. El primero en edificar una ciudad a nombre o en nombre de Enoc, fue Caín. Y Caín no es cualquier persona en la Escritura. Yo quiero que miren lo que dice el comentario bíblico adventista en cuanto a Caín y en cuanto a la ciudad que éste edificó. Génesis 4:17 dice, es digno de notarse que la primera ciudad del mundo que fue fundada por el primer asesino del mundo, dice, es digno de notarse que la primera ciudad del mundo fue fundada por el primer asesino del mundo, un individuo perversamente impenitente, cuya vida, plenamente dedicada al mal y sin ninguna esperanza, transcurrió desafiando a Dios. Óigame, solamente de entrada, mire lo que dice el comentario bíblico adventista. Es digno notar que la primera ciudad la edificó un asesino, el primer asesino en el mundo. Un individuo perversamente impenitente, que se dedicó toda la vida a vivir sin ninguna esperanza, desafiando a Dios. Y sigo leyendo. Así se torció el plan de Dios de que el hombre viviera en medio de la naturaleza y contemplara en ella el poder y la majestad del Creador. Mire cuál era el plan de Dios: que el hombre viviera en medio de la naturaleza y contemplara en ella el poder y la majestad del Creador. ¿Sabe que esto tiene un resultado
el plan de Dios tenía un resultado espiritual. Cuando usted vive en medio de la naturaleza o tiene contacto con la naturaleza, escucha las avecillas cantando, el agua cayendo o mira los árboles meciéndose, el viento soplando, eso tiene un efecto que también impacta en la vida espiritual. Así, Caín torció el plan, ¿ok? Lo torció completamente. Y sigue diciendo el comentario bíblico adventista, muchos males de hoy en día son el resultado directo de un amontonamiento antinatural de seres humanos en las grandes ciudades, donde predominan los peores instintos del hombre y donde florecen vicios de toda clase. Saque la cuenta solo la introducción que nos hace lo que presenta Génesis capítulo 4 en cuanto a la vida de Caín. Solo saque la cuenta a quién se conecta una ciudad, una gran ciudad. Se conecta a Caín, el primer asesino. Un hombre que estuvo toda la vida sin esperanza y toda la vida estuvo rebelado contra Dios. Yendo completamente contra el plan de Dios. Totalmente. En las grandes ciudades lo que abunda es el asesinato, la maldad, la violencia, el hacinamiento. Saque la cuenta. Ya ahí vamos mal. Si usted ya me pregunta, hermano Oliver, ¿el hombre fue creado para vivir en grandes ciudades? En absoluto. No fuimos creados para vivir en esos lugares. No me sorprende que haya tanta maldad en el mundo porque la gente tiene la tendencia de buscar esos grandes lugares, entre comillas, porque aparentemente en esos lugares hay muchas posibilidades de trabajar y hay muchas opciones y cuantas cosas. Pero yo voy a continuar con el tema porque el tema es interesante. Miren ahora, voy a dar un pequeño salto de los días de Caín y voy a caer en los días de la Torre de Babel. Sueno el redoble y síganme para que miremos otro punto de la Escritura donde nuevamente las grandes ciudades son las protagonistas. Génesis capítulo 11, verso 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto ocurre después del diluvio. Nuevamente el ser humano que viene de un cataclismo viene y se reúne y bajo la bandera de Nimrod, que es otro rebelde sin causa, de hecho su nombre significa rebelión contra Dios, vienen y edifican una ciudad y una torre para que la cúspide llegue al cielo y quieren hacerse un nombre por si fueran esparcidos. Nuevamente los impíos tomando la bandera de ir en contra al plan original que Dios tiene para nosotros los seres humanos, para contemplarlo a Él a través de la naturaleza en lugares donde podamos contemplar lo que Él ha creado. No. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista en cuanto a esto. La edificación de ciudades representaba una oposición al plan de Dios. La concentración de los seres humanos siempre ha fomentado la ociosidad, la inmoralidad y otros vicios. Comentario bíblico adventista, Génesis capítulo 11, verso 4. Noten cómo, lo voy a repetir. La edificación de ciudades representaba una oposición al plan de Dios. La concentración de los seres humanos siempre ha fomentado la ociosidad, la inmoralidad y otros vicios. Entonces, nunca ha sido el plan de Dios que el ser humano viva en grandes ciudades, capitales, metrópolis, hacinado, uno encima del otro, donde abunda la ociosidad, la inmoralidad y otros vicios. Comparto, por ejemplo, para que usted lo mire bajo la óptica de Elena de White. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 87, dice: nunca fue el propósito de Dios que sus hijos vivieran amontonados en las ciudades, apiñados en apartamentos y conventillos. Conventillos, ¿sabe que en los conventos
cada cuarto vivía una monjita o vivía un sacerdote. Bueno, hoy día prácticamente es así. Al comienzo colocó a nuestros primeros padres en un jardín, en medio de preciosos paisajes y de los sonidos atractivos de la naturaleza. Y esos son los mismos paisajes y sonidos en los cuales anhela que el hombre se regocije todavía hoy, ¿ok? Hoy día. O sea, el plan de Dios no ha cambiado, queridos hermanos. El plan de Dios sigue siendo el mismo. Dios no quiere que su iglesia, que su pueblo viva hacinado en conventillos, en apartamentos, en grandes ciudades. A mí me tocó, por ejemplo, estar en Nueva York. Usualmente cuando yo voy es porque voy a predicar. Y les digo algo. Yo vivo en una ciudad que es pequeña. Aún vivo en un campo, podemos decir, que rodea la ciudad, ¿ok? Donde hay casas cada tantos metros. Y cuando me toca ir a grandes ciudades, que me ha tocado, me siento raro. Veo tanta gente que me siento incómodo. Además me veo rodeado por edificios, lo cual no es normal. Yo estoy acostumbrado a mirar a todos lados y ver el horizonte, tener la vista despejada o quizá ver montañas, pero no ver edificios y edificios y edificios. Me tocó estar en Nueva York y visitando y predicando, y estando allí me invitaron a ir al apartamento de una hermana en Nueva York, y realmente el apartamento era una sala donde había la cocina, la sala, donde estaba el cuarto, en el mismo salón, y un baño. Y eso costaba una barbaridad, según me decía la hermana, poder vivir ahí, en todo el centro de Nueva York. Y yo decía dentro de mi corazón, ¿cómo puede vivir una persona hacinada de esta manera? Pero por otro lado, la cantidad de gente a la hora de una emergencia, de una situación compleja, ¿qué va a ocurrir? O sea, ¿cómo esa gente podría escapar en medio de una situación compleja cuando son millones de gentes que viven allí en una sola ciudad? Imagínense, querido hermano, querida hermana, y solo estoy tocando cosas básicas, como es el hacinamiento, como es la cantidad de gentes que viven allí, lo que es la movilidad, edificios al lado de edificios y millones de gentes hacinadas. No estoy tocando todavía la parte espiritual, ¿ok? Hablando de eso, ya estamos viendo que Dios nunca tuvo como plan que usted y yo viviéramos en una gran ciudad y que usted y yo viviéramos hacinados en una gran ciudad o en una ciudad, podemos decir, mediana. No, lo más cercano a lo que usted puede acercarse, valga la redundancia, a Dios, es viviendo en una ciudad pequeña o en un pueblo, donde ya cuando vas a pueblo es otra cosa, en una ciudad pequeña o en un pueblo donde usted no esté hacinado y donde usted tenga mucho más libertad en muchos aspectos. Eso es en la parte técnica, ¿ok? Pero miren la pregunta que yo le voy a hacer a la inteligencia artificial, porque esto es importante que entendamos qué es una ciudad. Importante que lo entendamos, porque a veces lo malinterpretamos. Y entonces yo le hice la pregunta, yo aproveché porque como ella tiene la información, yo podía hacérselo a Wikipedia, pero como la inteligencia artificial maneja la información de todos estos sistemas y redes, porque están conectados a redes, le hice la pregunta, ¿qué características tiene una ciudad? Para que tengamos una idea y no estemos basando nuestro criterio en criterios que no estén bien fundados o criterios infundados, ¿ok? ¿Qué característica tiene una ciudad? Y ella me respondió, entre las más importantes las coloqué así: las ciudades son generalmente grandes en términos de población y extensión territorial. Yo recuerdo cuando fui a una ciudad en Brasil, no recuerdo si era Sao Paulo, y el avión volaba buscando la pista y yo miraba a la derecha y era ciudad, miraba a la izquierda y era ciudad. Hacia donde yo miraba no había un lugar despoblado, todo era ciudad.
Imagínense lo que estamos hablando. Esa es una ciudad de Brasil. Las ciudades son generalmente grandes en términos de población y de extensión, ¿ok? Territorial. Tomen en cuenta, eso es interesante y además muy importante, ¿ok? Las ciudades son generalmente grandes en términos de población y extensión territorial. No voy a hablar de cantidad de habitantes porque eso no conseguí una definición clara. Las ciudades suelen tener una alta densidad de población con un gran número de personas viviendo en un área relativamente pequeña. Otra característica de la ciudad, ¿ok? Otra característica de la ciudad es que suelen tener una alta densidad de población con un gran número de personas que viven en un área relativamente pequeña. Otra característica interesante. No lo olvide. Otra característica, las ciudades suelen tener un gobierno local, un alcalde, un consejo municipal, elegidos por los ciudadanos. Otra característica, las ciudades suelen tener una gran cantidad de edificios como rascacielos, edificios de apartamentos, oficinas, hoteles, centros comerciales y monumentos. Tomen en cuenta eso porque esto le va a dar una idea a ustedes de en qué lugar viven. Si viven en una gran ciudad, viven en una ciudad media o una ciudad pequeña. Eso les va a dar a ustedes una idea. Entonces, repitiendo los puntos, son generalmente grandes en términos de población y extensión, suelen tener alta densidad poblacional, viviendo en un área relativamente pequeña, suelen tener un gobierno local y además suelen tener una gran cantidad de edificios, rascacielos, edificios de apartamentos, oficinas, hoteles, centros comerciales y monumentos. Ahí usted puede tener una idea de si el lugar donde usted vive es una gran ciudad, una mediana o una pequeña. Ahora viene la pregunta que más nos interesa. Y es la pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Por qué la Biblia dice que no conviene vivir en grandes ciudades? Y yo llegaría aún hasta las medianas. ¿Por qué no conviene vivir en una ciudad mediana o una ciudad grande? ¿Por qué tenemos que escoger ciudades pequeñas o pueblos o el campo? ¿Por qué razón? Ah, no, hermano Oliver, porque vienen las plagas y va a caer bombas del cielo y va a caer fuego del cielo y van a consumir las ciudades. ¿Saben qué? Lamentablemente, yo he conocido gente que abandona las ciudades porque creen, hasta las pequeñas, porque creen que va a venir un maremoto o que van a venir un tsunami o una maldición o una cosa enorme y que va a comerse a todos los habitantes de esa ciudad. Y créanme algo. Se acerca el día en que va a ocurrir. Y de hecho, hoy día, hasta los juicios de Dios, aún sus goticas se sienten en algunos lugares. Pero déjenme decirle algo. No, mis hermanos. No, el motivo de no vivir en grandes ciudades o ciudades medianas es por el hecho de que los que viven allí terminan corrompidos con el pecado. ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Me estoy haciendo entender. Los que viven en grandes ciudades o en ciudades medianas corren el gran peligro de perder sus almas. Corren el gran peligro de identificarse con el pecado en vez de identificarse con Dios. Ese es el gran problema de las grandes y ciudades medianas, donde la pecaminosidad del pecado está en el ambiente. Y entonces se corre el gran peligro de que las personas se pierdan. No es un tema, porque yo he escuchado gente extremista en este tema. Y he escuchado predicadores que dicen unas cosas, hermanos, que me da tristeza escucharlo, porque alguno que otro cae y toma decisiones fuera de lugar. ¿Ok? Hermano querido, no es que ahora Dios ha dicho salgan de las ciudades grandes, medianas, por el hecho de que va a venir alguna cosa que va a terminar cayendo una plaga sobre... No. De que va a llegar. Estoy hablando de hoy. El motivo hoy, en el día que usted vive hoy, porque el día que nos interesa es hoy,
el motivo de no vivir en grandes ciudades ni ciudades medianas es la pecaminosidad del pecado. Abunda en el aire. Abunda en el aire. Entonces la recomendación es que usted no viva en una ciudad grande ni en una ciudad mediana, sino que usted se traslade de una ciudad pequeña a un pueblo o al campo, dependiendo de lo que usted decida. ¿Ok? Eso es clave que usted lo entienda, querido hermano. Eso es clave que usted lo entienda. Hoy a usted le está afectando vivir en una ciudad grande, en una ciudad mediana. Suena el redoble. Suena el redoble y sígame. Y vamos a ver si lo que estoy presentando tiene base bíblica. ¿Qué será de la santidad de los que viven en grandes ciudades? Que están acostumbrados. Mire, yo estuve hace poco en Madrid, en España, y ondeaba por todos lados la bandera LGTBQ+. Por todos lados ondeaba la bandera. Ondeaba la bandera. Y usted veía en el metro, en la calle, usted veía a hombres abrazados con hombres, mujeres abrazados con mujeres. A mi esposa la robaron en la calle. O sea, la maldad por todos lados. No crea que yo fui a vacacionar. Yo fui por cosas necesarias para ir. Si no, no hubiese ido. Y ahora mire, dice Génesis 13:9, esto en el contexto de Lot y Abraham. ¿Saben que Lot era sobrino de Abraham? Y como eran familia, ellos estaban juntos, pero eran muy ricos. Ambos eran ricos. Tenían muchas posesiones, muchos siervos. Y comenzó a haber un conflicto entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot, porque vivían juntos, pero tenían muchas posesiones, muchos siervos, y comenzó a haber conflicto. Usted puede leer la historia en Génesis capítulo 13. En medio del conflicto, Abraham inteligentemente, como amaba mucho a Lot, le dijo: Lot, vamos a hacer algo. Vamos a separarnos por el bien nuestro, ¿no? Y así evitar estos conflictos. Y de allí yo extraigo este texto, Génesis 13:9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueses a la mano izquierda, yo iría a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iría a la izquierda. O sea, yo te doy a escoger. Escoge tú el lugar donde tú quieras ir. Y yo me voy a ir justo al lugar contrario para mantener buenas relaciones. ¿Ok? Y quiero que noten la decisión que tomó cada uno. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán. Ya yo voy a ampliar esa información. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Ok? No olvide el contexto de la historia. Y tienen complicaciones y entonces dice Abraham, bueno, vamos a separarnos, vamos a evitar los problemas. Entonces, si tú tomas una decisión para un lado, yo tomo para la otra. Abraham acampó en la tierra de Canaán. ¿Ok? En tanto que Lot habitó. Noten que Abraham acampa. O sea, es algo provisional. Interesante que Abraham anduvo prácticamente como un forastero. Mientras que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y yo le hago una pregunta. ¿Le gustaría a usted colocar su casa en Sodoma y Gomorra y exponer a sus hijos, a su familia, su hogar, exponerlo a vivir en Sodoma y Gomorra? ¿Sabe que lamentablemente eso es lo que están haciendo nuestros hermanos adventistas del séptimo día? Porque han desechado la sabiduría, han desechado el conocimiento. Y no solo eso, estos temas no se predican. O sea, aquí se habla, no, hermano Oliver, todo es amor. Lo más importante es el amor. No importa lo que pase, el amor es lo más importante. Por amor al Señor, esto es un tema de amor. Porque yo amo a mi hija, yo amo a mi esposa, yo amo a mi familia. Y yo quiero para mi familia lo mejor. El amor que hoy día se predica en muchas de nuestras iglesias es un amor falso, es un amor de apariencia. Hay gente que quiere vivir en Sodoma y Gomorra y quieren ser adventistas del séptimo día. No se puede, mis hermanos. No se puede. No se puede. Y yo podría nombrar muchas ciudades que hoy día
tienen un comportamiento similar al de Sodoma y Gomorra. No lo voy a hacer por respeto, pero allí viven nuestros hermanos adventistas y nadie dice nada. Estos temas no se escuchan en los púlpitos, ondean las banderas homosexuales, ondean las banderas de los gays, hay violencia, hay cualquier cantidad de divorcios y de maldad y nadie dice nada. Lo más importante es que Dios mira tu corazón y Dios te ama. Vergüenza da eso. Eso da vergüenza. Si ustedes notan, Abraham acampa, y ya vamos a ver a dónde. Pone un campamento que, por cierto, siempre se movía. Mientras que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Quiero que noten lo que dice Elena de White en este manuscrito. En armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. Miren cómo ella no dice ciudades, ya te lo está determinando con claridad. Grandes centros poblados. Por ejemplo, en Caracas pueden haber unos 5 a 6 millones de habitantes. Yo no sé cuántos habitantes no sé si ustedes manejan información. Hermano, ¿cuántos habitantes puede tener la ciudad, por ejemplo, de Nueva York, la de Los Ángeles, San Francisco, Houston, por ejemplo, Buenos Aires? Ciudades como, yo podría nombrar algunas ciudades, no sé, en Madrid, capitales del mundo. Podría nombrar ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro. Si ustedes tienen información de cuántos habitantes pueden tener esas ciudades, me gustaría que me dijeran, me contaran cuántas ciudades aproximadamente tienen esos lugares que deben haber gente atestada. Dígame Ciudad de México. ¿Qué decir Ciudad de México? Y muchas ciudades como estas. Gente atestada, Roma, París, Barcelona. Y ahí habitan muchos adventistas como que no pasara nada. Nueva York, 20 millones. Los Ángeles, alrededor de 15 millones. Saquen la cuenta, Alberto González. Caracas tiene unos 5 o 6 millones de habitantes. ¿Se dan cuenta que son ciudades grandes? Son ciudades grandes. Una ciudad pequeña puede tener 100,000 habitantes. 100,000 habitantes, una ciudad pequeña. ¿Ok? Pero estas ciudades de 20 millones, de 15 millones, de 30 millones, de 40 millones. Hermano, ¿qué hace un adventista viviendo allí? Osadamente. Simplemente se fue a vivir a Sodoma y a Gomorra. Así de claro. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero yo vuelvo. Fíjese, dice acá en Chetumal hay unos 236. Bogotá, 14 millones. Nueva York, 8 y algo millones. Brasil, 240,000 millones. Bueno, pero me gustaría saber en ciudades específicas. Pero ustedes pueden mirar Houston, 2,300,000 habitantes. Óigame, hermano, vuelvo y hago la pregunta. ¿Qué hacen mis hermanos allí? Ciudad de México, México DF, 22 millones. Miren esta advertencia. En armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La malignidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que quienes permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder su alma. Yo quiero que ustedes se enfoquen conmigo. El tema en este momento, hoy, que la Biblia presenta y que Elena de White presenta, no es que va a venir un meteorito a caer sobre Nueva York o México hoy. No. El problema, el meteorito que se está comiendo a la gente, es el pecado, es la maldad, es la pecaminosidad del pecado a costa de perder su alma. En pocas palabras, a mí me llega gente y me dice, hermano Oliver, yo no sé, humanamente he hecho lo posible, mire, he educado a mis hijos de la mejor manera, le he dado lo mejor que he podido, hemos hecho nuestro mayor esfuerzo y nuestros hijos se han ido de la iglesia, no quieren saber nada de Dios. ¿Y dónde vive usted, hermana? En Ciudad de México. O sea, usted quiere vivir en Sodoma y Gomorra y que sus hijos vivan y sean santos de toda santidad. Hermana, no se puede. Ay, hermano Oliver, yo no sé qué hacer. Ajá, cuénteme, hermana, ¿qué pasó? No, que mi esposo se fue con otra.
tanto que en la iglesia íbamos al culto, íbamos a hacer todas las actividades y mi esposo me dejó. ¿Y dónde vive usted, hermana? No, yo vivo no sé si usted conoce esa ciudad que se llama Los Ángeles. Hermana, ¿y qué hace usted viviendo en una ciudad donde hay millones de gente? No se sorprenda. La luz que hemos recibido nos insta a abandonar estos centros poblados. ¿Por qué razón? Aquí está. La malignidad aumenta. Entonces usted quiere salvar a sus hijos poniéndolos a vivir en Sodoma y Gomorra. Por amor al Señor, hermano. O sea, hay que tener razonamiento. ¿Por qué esto no se habla en la iglesia? ¿Por qué no se predica? Es lo que yo digo. A mí me da pena, sinceramente. Entonces vienen los extremistas y dicen, no, hay que salir de las ciudades porque pronto va a haber una ley dominical. Ese no es el motivo. Ese no es el motivo. El motivo es que los que viven hoy en grandes lugares, atestados de gente, en centros muy poblados, están perdiendo su alma. Por eso la iglesia ha entrado en esta espiral, querido hermano, querida hermana, de corrupción moral interna. ¿Por qué razón? ¿Por qué en la iglesia somos tibios? Bueno, porque ya estamos rompiendo un principio bíblico. No nos interesa lo que diga el espíritu de profecía. No nos interesa lo que diga la Biblia, porque lo dice la Escritura. Mientras Abraham se fue a un lugar poco poblado, Lot buscó Sodoma y Gomorra. Ahora bien, sigo leyendo y mire lo que dice Génesis 13:13. Yo quiero que usted lo aplique si usted vive en París, si usted vive en Roma, si usted vive en alguna capital del mundo o alguna gran ciudad como Lima, por ejemplo. Yo estuve también en Lima, terrible. Yo quería irme corriendo porque es demasiada gente. Dice Génesis 13:13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y yo le hago una pregunta. Y los hombres de la ciudad donde usted vive, esa gran ciudad donde usted vive, que algunos sueñan con alcanzar el sueño americano y vivir en una de estas grandes ciudades como Miami, para ir a ver a Messi, que Messi ahora llegó a Miami y va a estar en Miami. Ay, qué suerte que yo viva en Miami, porque ahora yo puedo ir a ver a Messi. Da vergüenza que la Biblia tenga amonestaciones tan directas como esta que estoy leyendo. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Da vergüenza, querido hermano. Y nosotros vivimos en ciudades como estas. Da vergüenza. Y luego preguntamos por qué nuestros hijos no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué nuestros hijos tienen amigos que no son de la iglesia? ¿Por qué nuestros hijos ahora andan con actitudes que no son dignas de un cristiano? ¿Por qué mi esposo se fue con otra? ¿Por qué mi esposa se fue con otro? Entonces nos estamos haciendo preguntas. ¿Y quién le mandó a usted a irse a vivir a Miami? ¿Y quién le mandó a usted a irse a vivir a ciudades como Boston, Chicago, superpobladas? O ciudades, Guatemala City, por ejemplo, Panamá, ciudad de Panamá. ¿Quién le mandó a usted para ir para allá? Donde los hombres son perversos, malos, pecadores en gran manera. Es la pregunta que yo hago. Ya ahí usted está rompiendo un principio bíblico y entonces no puede pedir milagros. No puede pedir milagros. Estamos claros, Barcelona tiene 1.656.725 según enero de 2023. Son ciudades muy pobladas. Shanghái, China, 27 millones. Hermano, si usted consigue datos, colóquelos que yo de vez en cuando voy a pasar para leerlo. Porque una ciudad pequeña, 200.000, 100.000 habitantes, suficiente. Y todavía le recomiendo que no viva en el centro. Váyase a un lugar así separadito y tranquilito, ¿ok? Un pueblo, una ciudad pequeñita, ¿ok? Pero Barcelona, con 2 millones de gentes, o sea, 5 millones de gentes. Usted está cometiendo un error, usted se está suicidando. San Pablo, 40 millones de personas. Tokio, Japón, 37 millones de personas. Y entonces Lot decide contra la Biblia,
decide contra principios bíblicos irse a vivir a Sodoma y a Gomorra. Mire lo que dice la sierva del Señor en cuanto a esto. Voy a leer el manuscrito. Yo coloco directo el manuscrito donde saco la información. Si usted quiere verificarla, tome una línea, váyase a la biblioteca del Centro White y coloque solo una línea, entre comillas, y le va a aparecer la cita en su original. Ni una familia en 100 se beneficiará en los aspectos físico, mental o espiritual por residir en la ciudad. Ni una familia en 100. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Alejen a sus hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del bullicio y el estrépito de los tranvías y los carros, y su mente se fortalecerá. Descubrirán que es más fácil que la verdad de la palabra, mire esto, de Dios halle morada en sus corazones. ¿Está viendo el efecto de vivir en la ciudad grande donde hay tranvías, carros, bullicio? ¿Está viendo la comparativa que hace ella en relación a vivir en un lugar más pequeño, más apartado, con más tranquilidad, campo, montaña, árboles? O sea, favorece lo espiritual, mientras que la ciudad hace a la persona y la vuelve más impía. Ese es el motivo, querido hermano. Ese es el motivo por el cual usted tiene que revisar dónde está viviendo. Tiene que revisarlo, porque usted está en peligro de perder su alma, de permitir que la pecaminosidad del pecado se haga común en su vida. ¿Me hago entender? No corra, no, como muchos extremistas, no, hay que huir, llegó la pandemia, huyan, corran a los montes, se va a acabar el mundo. Aprovechan para dar un mensaje errado. No, hermano, la iglesia se está perdiendo por no oír la luz bíblica y la luz del espíritu de profecía. En Génesis capítulo 18, verso 26, llega el momento en que Jehová baja a la tierra, porque los clamores de Sodoma son terribles, la maldad es demasiado, ¿ok? La maldad ha llegado a un punto demasiado alto. Pero en Sodoma está Lot. En Sodoma está Lot. Y Lot se fue con un gran ejército de gente, entre ellos sus hijos y sus hijas, entre ellos su esposa. Y entonces Dios viene a destruir Sodoma y Gomorra. Ahora ya la situación es más seria, porque ahora va a haber una destrucción, ¿ok? Algo que también hay que tomar muy en serio, que no solamente usted destruye su alma, sino que también va a haber una destrucción literal. Entonces Dios baja y habla con Abraham. Y le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, porque Abraham sabe que ahí está Lot. Abraham intercede para tratar de salvar la vida de su sobrino. Porque Abraham dice, bueno, mi sobrino se fue con una gran cantidad de gente, que era gente que tenía temor a Jehová, con sus hijas y sus hijos, con su esposa. Y entonces yo voy a interceder para que Dios por ese grupito perdone la ciudad. Entonces respondió Jehová, Génesis 18, 26. Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Note, todavía Dios dice, mira, Abraham, yo te voy a hacer caso. Si yo hallo unos 50, yo perdono la ciudad. Abraham lo vuelve a interceptar y le dice, Señor, ¿y si hubiesen 40? Si hubiesen 40, yo la perdonara. Y Abraham dice, mi sobrino se fue con mucha gente que amaba a Dios. Ok, Señor, ¿y si hubiese 30? Si hubiese 30, yo la perdonara. Todavía no las hay. Fíjense cómo poco a poco se fue diezmando. Abraham se fue con gente que hacía culto, al igual que Lot, vivían juntos, estaban acostumbrados, pero al Lot separarse e irse a Sodoma y Gomorra, comenzó a morir la espiritualidad de toda esa gente. Y Dios le dice, no, yo lo perdonaría, y por 20 yo los perdonaría.
Señor, y si aunque se hubiesen 10, si hubiesen 10 yo la perdonaría. Hermanos, no habían 10. Y cuando Lot se fue para allá, se fue con un gran número de personas que adoraban al Señor, que hacían altares al Señor. Se habían corrompido. Se habían corrompido. No quedaba otra que destruir esa ciudad. Imagínese usted, entonces nosotros nos las queremos dar de vivos, nos las queremos dar, disculpen la expresión, de aviones, de sabérnoslo todo. No, yo me voy a ir a vivir a Caracas, yo me voy a ir a vivir a Lima, porque hay más oportunidad para mis hijos. Ellos pueden estudiar, se pueden preparar, ellos pueden tener un posgrado. ¿A costa de qué? De que pierdan sus almas. No, yo me voy a vivir a la ciudad de San Francisco porque allí yo soy un ingeniero ¿a costa de qué? Así pensó Lot. No, yo me voy a ir a Sodoma y Gomorra, voy a colocar ahí mi habitación, tendré buen comercio. Y bueno, allí me desarrollaré. Resultado, los hijos perdidos. No crean que las dos hijas eran las únicas que él tenía. Los otros ni quisieron escuchar. La familia de Lot no quiso saber nada. La mujer quedó en el camino como estatua de sal. Y las dos hijas terminaron acostándose con el padre y teniendo dos naciones que fueron terribles. ¿Se da cuenta, querido hermano? Dice la hermana White, a los padres les hace llegar este grito de alarma. Junten a sus hijos en sus hogares. Sepárenlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salgan de las grandes ciudades tan pronto como les sea posible. Establezcan escuelas de iglesia. Den a sus hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. Oye, puede ser más claro el mensaje. Puede ser más claro el mensaje. Vuelvo y lo repito por si acaso usted no lo ha captado. Hermano querido, grandes ciudades, un cristiano no tiene nada que hacer viviendo allí. Ojo, viviendo. Yo voy y visito grandes ciudades, predico unos días y me devuelvo a mi casita, aquí donde estoy tranquilo. Porque eso no tiene ningún problema. Yo voy, predico, amonesto, digo lo que tengo que decir y me vuelvo atrás al lugar donde estoy. Por eso también los que viven fuera de las ciudades pueden tener una mayor capacidad de mirar el pecado desde el tamaño que tiene el pecado. Yo me consigo mucha gente que dice, no, hermano Oliver, pero es que la música que se usa en la iglesia es música que está bien. ¿Y dónde vives tu hijo? En Miami. Claro. Él tiene un discernimiento espiritual conforme al lugar donde vive. Lógico. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? ¿Que vive en Miami y que diga que los himnos son lo mejor que hay en el mundo? Olvídese de eso. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. No estoy diciendo, ojo, no quiero que lo vaya a malinterpretar. No estoy diciendo que al yo irme a vivir al campo voy a ser igual a Salomón de sabio y voy a ser prudente como Job y como Abraham. No, eso no es una varita mágica. Yo conozco pueblos que son malos, gente perversa. Lo que quiere decir es que yo, al respetar los principios bíblicos y ponerme en armonía con Dios, buscarlo en oración, buscar la presencia de su Espíritu, lógicamente la bendición será en sobremanera grande. Eso no es una varita mágica, no es una sola cosa a vivir, son varias cosas que con el poder y la gracia de Cristo se pueden llegar a practicar. Entre ellas, tomar la decisión correcta en cuanto al lugar donde voy a vivir. Pero no me venga a decir, hermano, yo no consigo, por ejemplo, yo no veo nada de malo que la agenda LGTBQ+ entre a la iglesia y nosotros aceptemos que haya miembros en la iglesia que sean homosexuales. ¿Y dónde vives tu hijo? No, bueno, yo vivo en Nueva York. Imagínense. Lo que la Biblia está presentando, querido hermano, es un principio claro.
que hayan iglesias en ciudades grandes para proclamar el mensaje está bien, pero los que proclamen el mensaje tienen un llamado a salir de esas grandes ciudades, de ciudades medianas, a menos que estén cumpliendo una misión para estar allí, que sea sumamente necesario, muy necesario, pero con todo no sería recomendable, porque la persona, al estar en contacto con el pecado, lamentablemente lo ve normal. Y pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí, hermano? Yo les pregunto, ¿es necesario que se hable de esto en nuestras iglesias? ¿Es necesario? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Necesitamos escuchar temas donde nos hablen clarito y nos expliquen por qué yo no debo vivir en una gran ciudad, por qué mis hijos no deben criarse en una gran ciudad, en una ciudad mediana, por qué la recomendación es pequeña a un pueblo. ¿Por qué? Por eso. No crea que es por otra cosa. Ya vamos a llegar al punto donde no hay que quedarse en las ciudades. Ya lo va a ver, ya lo va a ver. Pero ahora esta es nuestra realidad. Ahora voy a poner la otra cara de la moneda y sueno el redoble. Sueno el redoble. Sueno el redoble. Y mire lo que vamos a mirar ahora a continuación. Y en el campo. La gente cuando piensa en el campo, piensa en un lugar metido en una montaña donde ni los cavernícolas llegaron. No, eso no es lo que enseña la Biblia, ni es lo que enseña el espíritu de profecía. Vivir en el campo no es que usted se va a ir a trasladar a un lugar donde para llegar hay que caminar 10 horas a pie en medio de un bosque, en medio de la montaña. No. Tampoco es 100% recomendable que usted vaya a vivir directamente del campo, porque la vida en el campo, cuando usted siembra, es una vida ardua. Los árboles no dan fruto de un día para otro, la tierra no da el fruto de un día para otro, hay que trabajarla, hay que conocerla, no es cualquier cosa. La recomendación siempre se inclina a vivir en un lugar tranquilo, pero que usted tenga acceso a todos los servicios básicos, incluyendo la alimentación. No lo olvide porque eso es clave, incluyendo la alimentación. Ahora, si usted sabe sembrar, usted tiene la fuerza para sembrar y usted quiere tener una siembra, comer, tener agüita, perfecto, pero no es exactamente el pedido. El pedido, no lo olvide, es nosotros estar en un lugar tranquilo donde podamos tener armonía con Dios. ¿Ok? Y fue lo que hizo Abraham. Fue lo que hizo Abraham. Usted lo puede notar en Génesis 13:18. Abraham, pues, a diferencia de Lot, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre. En el encinar de Mamre, mire cómo se llama, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces usted va a ver la otra cara de la moneda. Por un lado, Lot está en Sodoma. El resultado, ya usted lo está viendo. Ya Dios viene con un cataclismo, pero el cataclismo ya pasó para la familia de Lot. La familia de Lot se descarrió completamente. El único que quedó solo siendo llamado justo fue él. Y al borde por lo que ocurrió luego con las hijas. Mientras que Abraham, a diferencia, vino y moró en el encinar de Mamre. Yo quiero ponerle la lupa a ese encinar de Mamre para que usted lo vea. Es la palabra hebrea Elón. En el diccionario Strong tiene el numeral H436, que significa un roble u otro árbol fuerte, encina, encinar, encino, llanura o valle. Mire lo que dice el comentario bíblico adventista. Finalmente Abraham armó su tienda en un bosquecillo cerca de Hebrón. La palabra Elón, traducida en la Biblia BBR por encinar, se usa acá en el plural y claramente indica la presencia de una cantidad de árboles o encinas grandes. ¿Ok? Abraham siguió el consejo bíblico, tomó a su familia, se fue allá a un bosquecillo, se fue a un lugar poco poblado, tranquilo. Recuerde que Abraham no era el solito. Hermano, estamos hablando de gente muy rica. Abraham tenía muchos siervos
sus siervos tenían sus familias. Estamos hablando de que ellos representaban un pueblo más o menos, o sea, de una cantidad considerable de gente. No cree que Abraham llegó y puso su tiendita y era una sola. No, estamos hablando de muchas familias que se movían. Era como un pequeño pueblo donde compartían, donde tenían cosas en común, pero sobre todo siguió el principio bíblico de ir a un lugar tranquilo, no un lugar atestado como lo hizo Lot, no en una gran ciudad o en una ciudad mediana, ni siquiera fue una pequeña. Fue a un lugar tranquilo y ahí colocó sus tiendas. Mire lo que dice el Evangelismo, página 61. Dice: como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. Ya usted entiende, cuando yo digo ciudades, ¿qué son esas ciudades? Lugares atestados de gente, donde hay una población de 2 millones, 1 millón y algo, 3 millones, 10 millones, 20 millones, 40 millones. ¿Qué hace usted viviendo ahí? Ah, no, yo vivo en Miami, hermano Oliver, voy a ver a Messi. Olvídese de eso, por amor al Señor. Por amor al Señor. Cuidado con lo que está haciendo con su vida. Cuidado con lo que está haciendo con su vida. Algunos mirarán este programa y se estarán riendo, diciendo: este muchacho está loco. Bueno, Abraham también estaba loco. Pero gracias al Señor, Abraham levantó un altar y su familia se mantuvo bajo ese altar. Mientras que Lot, que era el más cuerdo, se fue a Sodoma, perdió toda la familia, perdió todo lo que tenía y casi hasta pierde su alma, que es lo más importante, y su vida. Dice: tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. O sea, no es que yo no voy a pisarla, porque no. Entiéndalo. Enoc trabajaba en las ciudades, predicaba el evangelio, podía pasar ahí días llevando el evangelio, dando testimonio, pero volvía a su casa tranquilito, que no era en una gran ciudad. Miren cómo dice: como pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Es una orden, no es una recomendación. Mire, cito otro. Esto de las notas biográficas de Elena de White, página 449, año 1906. Debemos ser rápidos para discernir el peligro que habrá en establecer instituciones en estas ciudades malvadas. Aquí yo aprovecho y hago también un llamado a las instituciones que se han colocado. Mire lo que ha ocurrido. Voy a poner un ejemplo. Yo estuve en una ciudad, no la voy a nombrar para que nadie se vaya a sentir incómodo. Yo estuve en una ciudad donde la universidad se ubicó en un lugar apartado. En una ciudad en X parte del mundo. No, esto no ocurrió en Venezuela. Donde la universidad adventista que se colocó allí se puso en un lugar apartado. Pero la ciudad, al paso del tiempo, creció de una manera tan tremenda que la universidad quedó en medio de la ciudad. Y hoy día es una ciudad de millones de gentes. ¿Qué hacer? ¿Cómo pueden formarse nuestros pastores en instituciones que están en medio de ciudades malvadas? Imagínense. No, vamos a poner la universidad al borde de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra crece y queda la universidad en el centro de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué decir de oficinas administrativas que están en ciudades donde el pecado se huele a kilómetros? Hermano, querida hermana, querido pastor, querido administrador, debemos ser rápidos para discernir el peligro que hay y que habrá en establecer instituciones en estas ciudades malvadas. No nos conviene. Si queda allá en medio de la ciudad, salga de ella. Muevan eso para otro lado. Ahora es que ahora vale más dinero ese edificio. Pero no estén allí. ¿Saben por qué? Porque entonces luego baja la información a los campos, a pueblitos como los que vivimos nosotros. Y uno dice: ¿cómo puede ser esta música un himno tema? Esto no es un himno tema. Primero, no es un himno. No, ¿de dónde viene? No, lo mandaron de tal o cual ciudad donde están las oficinas principales. ¿Y qué hacen esas oficinas allí? Hermano, lamentablemente es la realidad. No podemos tener nuestras instituciones en Sodoma y Gomorra
y pretender que de esas instituciones salgan cosas buenas. No lo digo yo, dígale al espíritu de profecía que es mala gente. Debemos ser rápidos para discernir el peligro que habrá en establecer instituciones en estas ciudades malvadas. Debemos hacer planes sabios para amonestar a las ciudades y al mismo tiempo vivir donde podamos proteger a nuestros hijos y protegernos a nosotros mismos de las influencias contaminadas y desmoralizadoras tan prevalecientes en esos lugares. ¿Qué le parece? Puede ser más clara la escritura. Puede ser más claro el espíritu de profecía. Ok, que hay que poner iglesias porque hay que predicar, está bien. Que habrá alguno que tiene que estar, está bien. Pero, hermano, estos son consejos que por no tomarse en serio, la iglesia hoy día está en problemas. Porque la pecaminosidad del pecado ha bajado, la norma ha bajado. Y para la gente es normal. Mire, yo recuerdo, querido hermano, querida hermana, yo recuerdo la primera vez que yo llevé a mi hija, que era pequeña, a Daniela, yo fui a comprar unos equipos para la radio y fui a una tienda en el centro de la ciudad donde vendían computadoras y equipos y yo me llevé a Daniela. Daniela tendría unos 6 añitos, ya la niña tenía capacidad de diferenciar lo normal con lo anormal. No estaba bien clara de muchas cosas, pero ya tenía cierta madurez para interpretar y entender cuando algo no estaba bien. Con 6 años, porque no crea que hay que esperar a que tenga 20. Y cuando yo entro a ese lugar, hay una gran pantalla, y hay puesto un video de un cantante muy famoso, Michael Jackson, ¿ok? Está Michael Jackson allí en un concierto. Y mi hija queda sorprendida y yo le veía los ojotes así grandotes, viendo a Michael Jackson moviéndose y bailando, algo que ella no estaba acostumbrada a ver. Y el gentío, las luces y bailando Thriller y todas esas cosas raras. Y agarraba y cantaba y se movía. Y yo veía a mi hija viendo así, con esos ojotes, la pantalla. Y en una de esas, para que usted tenga una idea de lo que es, yo sabía que era Michael Jackson. Yo sabía quién era. Yo sabía de dónde era, qué música cantaba. Yo sabía todo, pero ella no. Y en una de esas ella me agarra y se sienta a mi lado y me dice, papi, ¿quién es esa mujer? Y yo le digo, ¿qué mujer? Esa que está allí en el televisor cantando. Miren cómo ella interpretó lo que veía. Miren cómo lo interpretó, lo que veía. Primero, no identificó si era un hombre o una mujer. Segundo, por las formas y las actitudes sensuales y sexuales, estaba confundida. No interpretaba bien la situación. Imagínense la mente de una criatura que está por primera vez viendo ese espectáculo. Ahora yo quiero que usted imagine la mente de una persona que se acostumbra a mirar el pecado cara a cara todos los días. Hermano, llega un momento, para Daniela eso era algo normal. Me dice, papá, pero eso es feo, no me gusta, esa mujer ahí. Yo le decía, mami, no mires más eso, no veas más eso, mira para otro lado, mira para acá, quédate conmigo acá. No lo quería ver, pero llega un momento que nosotros en esas ciudades nos acostumbramos a esa vida. Y no solo nos acostumbramos, sino que metemos eso en el evangelio y queremos que nuestras iglesias sean como Sodoma y Gomorra, por amor al Señor, y que la música sea como Sodoma y Gomorra, y que los sermones sean como Sodoma y Gomorra. Y entonces entran todos esos movimientos seculares y mundanales. Vergüenza da, hermano. ¿Sabe por qué? Por no hacer caso a lo que dice la Biblia y a lo que dice el espíritu de profecía. Nosotros nos creemos superdotados. No, yo no tengo ningún problema. Yo puedo vivir en la ciudad más perversa del mundo y mantenerme santo.
Y entonces luego nos escandalizamos. Mira lo que vino y esto es lo que vamos a cantar. O mira aquello y ahora y los hermanos no hayan diferencia entre lo bueno y lo malo. Miren, esto solamente hablando de vivir en las ciudades. Imagínense si uno ahora añade lo que se come en las ciudades. Y el estilo de comida que hemos tirado, no nos importa si es carne. No. La luz bajo la cama. En todos lados la luz bajo la cama. Hermano, cuando Cristo venga, mucha gente va a quedar sorprendida. Porque las alarmas que quedaron en la Escritura se guardaron. Y ahora todo es amor. Hermano Oliver, hábleme del amor. Bueno, yo le estoy hablando del amor. Usted quiere salvar a sus hijos. Haga caso. Hágale caso, no a Oliver, a lo que dice la Biblia y a lo que dice el Espíritu de profecía. Pero voy a la última parte. Sueno el redoble. El tema de hoy es huyan a los montes. Entonces, imagínense ahora la escena que usted está acostumbrado a vivir en esas grandes ciudades, que usted está acostumbrado a vivir en la pecaminosidad del pecado, que usted vive en una gran metrópoli de 2 millones de personas, de 1 millón de personas, de 8 millones de personas, de 20 millones de personas. Y entonces ahora viene Jesús, donde usted ya tiene su casa, su carro, su empresa, su banco. Usted es dueño de centros comerciales y dueño de empresas en esas ciudades que Dios dijo, cuidadito. Y entonces ahora viene el momento en que hay una ley dominical en los Estados Unidos de América y viene la señal que por tanto tiempo ha esperado la iglesia. ¿Y ahora qué hago? Si no he salido en tiempos de paz para guardar mi salud espiritual, ¿usted cree que la gente va a salir cuando vean esta señal? Como aparece acá en Mateo capítulo 24. Mire cómo dice Mateo 24. Mateo 24, del 1 al 14, presenta todas las señales, ¿no? Todas las señales. Y la corona de estas señales para nosotros y para los discípulos es el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿ok? Cuando venga la intolerancia religiosa, cuando los ejércitos rodearon Jerusalén, cuando en nuestro tiempo Estados Unidos haga una imagen de la bestia uniendo la iglesia y el Estado, ¿ok? Cuando eso ocurra, que está encima de nosotros, entonces, ese entonces que yo marqué allí, ese entonces, ¿sabe qué significa ese entonces? Que de nada le sirve que usted sepa del 1 al 15 todos los textos y conozca todas las señales y las haya visto, y entonces usted no toma una decisión. Porque el verso 15 es un punto de inflexión. El verso 15 ya no le da a usted la posibilidad de escoger ni de pensarlo, no. El verso 15, mírelo de este punto de vista, es el momento de intolerancia, es una señal de salida. Es el momento cuando los ángeles le dicen a Lot, Lot, huye por tu vida. Ya la vida espiritual de tu familia se echó a perder. Ahí está tu esposa, hecha una estatua. Tus hijos solo quedan 2 y bueno, no les queda otra que huir contigo. Pero huye por tu vida. Ese es un punto de inflexión, ¿ok? Es un punto de inflexión. El verso 15 no es negociable. Usted no le queda otra. Pero imagínese, usted no ha movido un dedo viviendo en grandes ciudades, viviendo en ciudades medianas. Nunca ha movido un dedo viendo que sus hijos se van de la iglesia, viendo que su familia se tambaleó, viendo que su fe se tambaleó, viendo que usted ya no nota qué diferencia hay entre el bien y el mal. Usted no ha querido dejar esas ciudades, pero ahora viene un punto de inflexión. Y dice el 16, entonces, hermano, cuando ocurre el verso 15, si usted no toma la decisión, ya su caso es bastante serio. Entonces los que estén en Judea, huyan. Ya esto tiene una palabra especial, huir a los montes. Ya aquí no se trata de vida espiritual únicamente, se trata de la vida en todo su sentido. Huya a los montes por varias razones que yo voy a tocar el día sábado. El día sábado vamos a tener un temazo. El día sábado yo les voy a hablar de los 3 poderes que se van a unir, la bestia, el dragón, la bestia y el falso profeta. Yo voy a hablarles de estos 3 poderes y del cuadro
tan terrible que va a ocurrir en los últimos días. Porque Cristo dice, huyan. El dragón, la bestia y el falso profeta. No se lo vaya a perder, porque esto va a ser candela al tema del sábado. Huyan por sus vidas, porque lo que viene es algo terrible. Es algo terrible. Mire, el que se escape de una cosa va a caer en la otra si se queda en la ciudad. Huyan. Pero yo pregunto, ¿cómo van a huir si están tan acostumbrados? Si ya la pecaminosidad del pecado los ha arropado. Mire lo que dice el comentario bíblico adventista sobre lo que dijo Flavio Josefo. Me interesa muchísimo. Josefo dice en su libro Guerra Sexta, ¿ok?, que más de 1 millón de personas perecieron durante el sitio y después del mismo, del sitio de Jerusalén. 1 millón de personas perecieron durante el sitio a Jerusalén. Terrible. Terrible. Y después del mismo, imagínense, 1 millón, hermanos. Y que unas 97,000 más fueron llevadas cautivas. ¿Ok? Murieron 1 millón y 97,000 quedaron cautivas. Ahora usted entiende por qué Cristo dice, por tanto, le dijo a los discípulos, por tanto, no se acostumbren a vivir en la ciudad. No lo hagan, vengan a predicar. Si los agarra el momento en que rodeen la ciudad, huyan. Señor, pero ¿va a haber un chance? Claro que lo va a haber. Hermano querido, va a haber un chance, sí lo va a haber. Para huir va a haber chance para todos, si tomamos la decisión en el momento que Dios está indicando, ¿ok? No cuando nosotros queramos. Y lamentablemente, los que no tomaron la decisión, ahí está, 1 millón murieron y 97,000 fueron llevadas cautivas, según Flavio Josefo, que fue testigo presencial. Pero mire lo interesante, sin embargo, durante un respiro temporario, cuando los romanos inesperadamente levantaron el sitio de Jerusalén, todos los cristianos huyeron y se dice que ninguno de ellos perdió la vida. Óigame, qué bendición tan grande. Porque obedecieron. Porque obedecieron. Dicen, yo he escuchado que aparentemente murió el emperador o hubo alguna situación en Roma y tuvo que huir. O sea, el sitio se interrumpió. Porque si Dios dice, huyan, Dios va a permitir que uno huya. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto, querido hermano? Que si usted vive en una ciudad pequeña, usted está viviendo en un lugar que cumple relativamente lo que Dios recomienda. Cumple relativamente lo que Dios recomienda. Lo dice la Biblia y lo dice el Espíritu de Profecía. Si usted vive en un pueblo, mucho mejor. Si usted vive en un campo tranquilo, mucho mejor todavía. Usted puede trabajar en ese pueblo, usted puede trabajar en esa pequeña ciudad. Usted puede trabajar en una gran ciudad llevando el evangelio, predicando el evangelio, haciéndolo, porque ese es el trabajo que habla Elena de White. No crea que es que usted va a trabajar allá todo el día. No. Predicando el evangelio. Lo ideal es uno hacer siempre su vida en lugares pequeños, pequeña ciudad, un pueblito o fuera. Lo mejor. ¿Ok? Y cuando llegue el momento, entonces usted tendrá las credenciales para tomar decisiones mientras usted se mantenga conectado con el cielo. Mire lo que dice Elena de White. Con esto termino. De la ciudad al campo, página 45, párrafo 1. No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Ese tiempo no es ahora. Como han salido un poco de gente diciendo, huyan al monte, huyan, por amor al Señor. Porque siempre hay alguno que es extremista y se va a los extremos y distorsiona el mensaje. No ha llegado, todavía no es, pero llegará, no está lejano, en que tengamos que buscar refugio en esos lugares. Así como el sitio de Jerusalén, mire cómo lo dice clarito. Por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la toma del poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos, en el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una advertencia. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Ya no volver. Y último llamado para los que no han hecho caso y viven todavía metidos, hacinados en esas grandes ciudades.
No es que ella está diciendo, no, pueden vivir ahí mientras tanto. No. Esta será la última oportunidad de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Aquí, si esto es una huida, ¿por qué? Porque el mundo va a entrar en un espiral cataclísmico de desastres por todos lados. Porque el mundo va a decirle a Dios, no queremos tu protección. No queremos tu protección. Huyan a los montes. Y le hago una pregunta a mi gente. ¿Quedó claro el tema? ¿Quedó claro el tema, mis queridos hermanos? ¿Quedó claro el tema? ¿Quedó claro el tema o todavía tienen alguna duda? ¿O todavía tienen alguna duda? ¿Quedó claro el tema? Yo creo que más claro no puede cantar un gallo. Verifique dónde está viviendo usted. ¿Dónde está su familia viviendo? ¿Cuál es el costo de vivir en una gran ciudad? Ah, no, es que mi hijo va a ser médico, hermano Oliver. Mi hijo va a ser... Ese es el costo. ¿Quedó claro? No se dejen embaucar, hermanos, por mensajes distorsionados, por amor al Señor. Eso sí, pongamos manos a la obra. Busquemos una ciudad pequeña, un lugar tranquilo donde poder morar y donde podamos ir y tener acceso a todos los servicios y mantener nuestra conexión con el cielo, que es el punto más importante. Y cuando llegue el momento de ya irnos a un lugar apartado, porque ya no quedará otra, será mucho más fácil para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos acompañaste en la tarde de hoy. Dirígenos, danos sabiduría, inteligencia y danos tu gracia para poder hacer todas las cosas conforme a ella. Bendice, Señor, a toda nuestra iglesia que escucha el mensaje y a todos los que recibirán este mensaje. Derrama sobre nosotros tu luz y que no despreciemos esa luz admirable. Que tomemos muy en serio tus mensajes para que nosotros guardemos a nuestra familia, para que nosotros podamos, Señor, llegar algún día a tus pies y llegar completos, juntos, unidos, y no poner en riesgo, Señor, nuestras familias, nuestros hogares, nuestras iglesias y nuestras instituciones. Bendícenos, guárdanos, protégenos, acompáñanos y gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por habernos acompañado. Qué bendición tan grande fue compartir con ustedes. El sábado no se vayan a perder el tema. El tema va a estar candela el día sábado. Vamos a estar hablando sobre la triple unión que va a traer como resultado, lamentablemente, este gran conflicto sobre la tierra. Y que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les quiere mucho. Cuídense. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El rápido cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminente venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como soberbios presagios, anuncian que se aproximan acontecimientos de mayor gravedad. No despreciéis las profecías. Vivimos en un mundo donde todo gira alrededor del entretenimiento. Los deportes atraen a millones y millones cada día. Estamos suscritos a canales donde las películas de acción, de terror o de suspenso consumen nuestro tiempo. Y la música no queda fuera de todos estos deleites incontrolables. Pero estamos invirtiendo nuestra fuerza, nuestra influencia y nuestro tiempo en las cosas que verdaderamente